A todas y a todos, bienvenidos un día más a esta temporada de Directos hacia el Autoempleo, una iniciativa de Cruz Roja para favorecer a que todas aquellas personas que quieren emprender no se sientan solas y se sientan acompañadas. Entonces, bueno, me voy a presentar. Soy Claudio Mohilner, soy director CEO de una empresa de marketing digital, International Web. Soy argentino, llevo desde el año 2001 en España y este proyecto que estoy dirigiendo, International Web, es una empresa con más de 1.500 clientes de marketing, entre ellos somos agencia de marketing de Coca-Cola, bueno, entre muchos otros clientes. Hemos hecho cosas para Real Madrid, hemos ganado 3 premios como mejor empresa de posicionamiento en buscadores en España. Realmente es un proyecto muy bonito. Pero bueno, no vengo a hablar del proyecto mío como tal, vengo a hablar... Hola, Ay, Julián, ¿qué tal? Me estaba presentando yo porque te había sido. no, totalmente. ¿Cómo me alegro de que estuvieras tú hoy, Claudio? Porque Bueno, esto, de verdad, menos pero mal. puedes retomar la presentación, ¿eh? Va de online y de una persona muy especial que es Claudio, con lo cual, oye, si yo no estoy, no pasa nada. Bueno, me alegro, Claudio, de que te hayas presentado, porque la presentación mía sobraba. Con que tú te presentes, eso era suficiente. Claudio, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. No sé dónde os he cortado, perdonadme, porque de verdad bueno, estas cosas pasan siempre, ¿verdad, Claudio? Ahora cuando hablemos del online y si es posible emprender desde cualquier punto con el online, pues hay que crear esta resiliencia, ¿no? Ir en contra de todo lo que nos hace la red. Entonces, bueno, Claudio, yo quería hoy que compartieses con todas las personas que nos siguen, que además, pues, charlábamos antes de empezar esta conexión y le contaba un poco a Claudio que nos siguen tanto las personas del proyecto de emprendimiento Impulsa de Cruz Roja, que es el proyecto que tenemos de autoempleo para ayudar a todas aquellas personas que tienen interés por emprender y necesitan que les acompañemos en ese camino tan importante y tan interesante hacia el cambio en sus vidas, ¿no? Entonces, dentro de ese proyecto también tenemos esta iniciativa que es para dar a conocer cosas que nos habéis pedido de las que deberíamos informar y sobre todo para dar a conocer a personas tan especiales como Claudio, que ha vivido una historia que creo que es necesario conocer porque es parte también de ese acompañamiento que hacemos a las personas para que las personas vean que hay realidades que se pueden cambiar y que realmente del emprendimiento pues salen oportunidades de cambiar situaciones difíciles. No siempre, pero se puede intentar y se puede conseguir, ¿vale? Y entonces en ese punto es cuando ha surgido la desconexión digital, con lo cual, Claudio, pues muchas gracias por acompañarnos y simplemente quería que paseáramos un ratito charlando, que nos cuentes qué es lo que te hizo a ti emprender, cómo llegamos a este punto en el que te encuentras ahora. No sé si hacer spoiler y contar primero en qué punto te encuentras ahora, que es un punto muy interesante, es fascinante todo lo que estás haciendo, o iniciamos el camino y dejamos el spoiler para el final para que la gente conozca el proyecto de Claudia en la actualidad. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, como siempre, a Cruz Roja por invitarme, por ser parte de esto, por ser parte de mi historia también, ya lo contaré luego. Pero sí, yo había empezado por el final, estaba contando lo que es mi empresa hoy día, los premios que hemos ganado, los 1.500 clientes, un equipo de 27 personas que trabajan en mi agencia, en mi empresa, bueno, puestos que he creado, además de un montón de otras cosas. Pero bueno, es un proyecto muy bonito, de éxito, de superación, que viéndolo ahora, al final, ¿no?, del camino, que todo, la verdad que es genial, porque la empresa funciona bien, porque factura bien, porque soy capaz de generar riqueza, de ganar dinero, de vivir una vida muy acomodada, digamos, económicamente, y es estupendo. Pero bueno, como todo, como toda historia de éxito, hay un comienzo. Eh, yo muy jovencito, con 26 años, después de trabajar casi 8 años en el mundo audiovisual en Buenos Aires, una ciudad de 18 millones de habitantes, ¿no?, con el Gran Buenos Aires. Trabajaba en televisión como realizador de televisión, trabajé en la MTV en Estados Unidos, en Playboy TV, haciendo realización, cámara, iluminación.
montajes. Bueno, la verdad que fue un comienzo mi carrera profesional en la comunicación audiovisual. Entonces yo decido, bueno, como todos los que nos hemos ido a nuestros queridos países, que quieres buscar, bueno, otros lugares, otros horizontes, países que quizás, bueno, se pueda vivir quizás mejor, ¿no? Con todos estos problemas económicos que generalmente hay en nuestros países, por ejemplo en Latinoamérica. Pero yo me fui de Argentina con un sueño. Mi sueño era instalarme en otro país, progresar. El sueño ya máximo era traerme a toda mi familia y que vivan en Europa, ¿no? Esas cosas que soñamos cuando nos vamos de nuestro país. Entonces, bueno, yo tenía pasajes para irme a Estados Unidos, a Miami, porque yo había trabajado un tiempo en Miami, conocía gente en el mundo audiovisual, entonces tenía pasajes para Miami. En ese año sucede lo de las Torres Gemelas, en el año 2001. Me dicen que Estados Unidos iba a entrar en una guerra y que no era el mejor momento para hacer un proceso migratorio. Entonces yo, ni corto ni perezoso, cambié los pasajes de Miami a Madrid. ¿Por qué los cambié a Madrid? Porque, bueno, España para nosotros siempre es, ¿no? De los lugares, por la cercanía, por la historia, porque culturalmente somos muy, muy similares, el idioma. Entonces, yo me cambio mis pasajes y me voy a Madrid, llego el 24 de diciembre del 2001 a Madrid, con 3.000 euros en el bolsillo, que fue lo que me permitió sacar el corralito de mi cuenta. Tampoco tenía mucho más, eran mis primeros ahorros. Esos 3.000 euros se acabaron muy rápido. Yo no tenía familia, ¿no? En España, ni tenía ni siquiera la posibilidad de tener, ¿no? El permiso o pasaporte español o italiano, como muchísimos argentinos. Entonces, después de 3 meses, claro, me quedo en una situación irregular, ilegal, muy difícil ¿no? de volver, de entrar en el sistema, porque lo que nos ha pasado a todos, ¿no? Que ibas, la tarjeta de salud no la podían dar si no tenías el NIE, si no tenías el NIE tenías que estar empadronado, no podías estar empadronado si no tenías el NIE, o sea, me encontraba con todo tipo de trabas, en una situación ilegal, con mi familia a 12.000 kilómetros de distancia, sin conocer a nadie y sin dinero, o sea, realmente es como de los peores escenarios que te puedas imaginar son los que yo he vivido. A partir de ahí, eh, claro, ya prácticamente sin dinero, teniendo que dormir algunas noches en un coche, hasta quitándole, yo digo, robándole comida a mis compañeros de piso en algún momento porque no llegaba, ¿no? Estas cosas que tenemos que vivir. Y en realidad no podía ni siquiera volver a mi país porque no tenía dinero para volverme. Entonces, yo digo a veces que cuando estás en unas situaciones límites, te das cuenta que lo único que tienes, y hoy día sigo pensando lo mismo, lo único que tienes realmente, como dice esa frase, es todo aquello que no puedes perder ni siquiera en un naufragio. Es decir, al final lo único que tienes es tu cabeza y a ti mismo, porque lo material tú lo pierdes y lo puedes volver a conseguir. Y lo puedes volver a perder y volver a conseguir, ¿no? Al final la vida es muy cíclica, pero al final lo único que tienes es tu cabeza y tu capacidad para generar riqueza. En ese momento de una situación muy delicada, es curioso, pero es como que el cerebro se enciende y empiezas, ya creo por supervivencia, empiezas a buscar qué caminos, qué puedes hacer, qué está en tus manos. Tienes que ser muy, muy realista, dejas ¿no? de grandes sueños ni grandes cosas porque necesitas no cubrir tus necesidades básicas, antes que nada. Y a partir de eso, viendo que la gente no me contrataba, aunque por ahí le gustaba mi experiencia, trabajaba algunos fines de semana repartiendo publicidad, flyers en una discoteca en Madrid, como relaciones públicas, tenía que meter gente a la discoteca, me pagaban 25 euros, me acuerdo en ese momento, por noche, claro, en B, sin estar dado de alta, obviamente. A partir de todo eso empecé a buscar los caminos que podía hacer. Y sin dinero, sin posibilidad de que me contraten, sin posibilidad de volverme a mi país, había realmente para mí, para mi misión, muy pocos caminos. El emprendimiento digital era uno de ellos. Yo he intentado trabajar en televisión, que era lo que yo había hecho, pero me encontré, a diferencia de Argentina, que había mucha producción audiovisual, estaba la televisión por cable, me encuentro en España un mapa de medios muy distinto, donde estaba la uno, la 2, que tenías que entrar por oposición, que yo no sabía ni lo que era, ¿no? Para ser cámara de la uno todavía no estaba, bueno, me acuerdo de ese momento Digital Plus, pero no había aparecido el boom de la producción
audiovisual, como puede pasar hoy día, a través de internet y de muchos canales. Entonces me tuve que reciclar y dije, bueno, comunicación digital. Mi emprendimiento, claro, tenía que ser sin dinero. Emprender sin dinero es algo muy difícil. Yo actualmente doy clases en la Universidad de Salamanca de marketing, doy mucha charla a emprendedores y digo que hay dos tipos de emprendedores: los que emprenden por ambición económica y los que emprendimos por necesidad, para comer. Yo digo que soy un emprendedor pancista, ¿no? Porque la panza hacía ruido y tuve que emprender para poder comer. En todo ese camino también me he acercado a Cruz Roja y a otras asociaciones para que me ayuden y he tenido la suerte de poder contar, ¿no? con el apoyo y el respaldo tan necesario en esos momentos, aunque sea con un consejo, con una idea, que te digan dónde tienes que ir a tramitar un permiso y eso siempre se agradece, por esas situaciones muy difíciles, muy duras. Y ahora las cuento, claro, después de 20 años, en una historia bonita de éxito, pero claro, es que lo pasas muy mal, muy mal, ¿no? Entonces, ese emprendimiento que hice fue digital. De hecho, mis primeros pinitos en esto fueron en un cibercafé que tenía cerca donde vivía, en Madrid, en la zona cerca del Rastro, había un cibercafé y negocié con el cibercafé que si me dejaban un ordenador con muchas horas, yo les iba a hacer una página web para ellos. Entonces, a través de esa idea de transformar la comunicación en comunicación digital, dije, bueno, puedo ofrecer hacer páginas web. Yo no sabía cómo hacerlas, porque nunca Uy, las había hecho. Pues con ahí se me tutoriales. queda, no sé Sí. si me pasa a mí o nos pasa a todos. ¿Se me queda congelada la imagen de Claudio? Ah, ya, Claudio. Se ¿Sí? me había quedado congelada tu imagen y no sabía si era yo o eres tú. Ah, vale. Soy yo, posiblemente. Esto es un... Eh, ¿Tú me oías bien? sí, sí. ¿Me Vale. escucháis bien? ¿Sí? ¿Hablo más Sí, fuerte? ¿Me escucháis porque bien? me ponían que se oía, se ve y se oye bien. Vale, genial, Marifé, muchas gracias. Porque Ah, al vale. principio me ponían que se oía bajito, pero bueno, yo creo que eso sí que se ha solventado y ahora se Vale, ve y se oye bien. Perfecto. Perdona, Claudio, nos vale, estabas entonces os contando cómo contaba. llegamos a ese emprendimiento online. O sea, Sí, que vale, muy bien esa introducción de sin dinero también se puede emprender. Por eso sí. es tan importante, porque muchas de las personas que acuden a Cruz Roja están en el mismo caso que Claudio. Por Sí. desgracia, sin dinero y tienen que emprender, ¿no? Me ha encantado lo de que somos pancistas. ¿Eh? Pues Me sí. encanta. Entonces, de los pocos caminos que tenía era emprender digitalmente, transformar la comunicación en eso, en hacer páginas web, en posicionar páginas web en Google, en trabajar temas de imagen, bueno, me tuve que reciclar, me tuve que aprender a hacerlo y empezar a ofrecerlo. Me acuerdo, al final es lo que digo, que se te agudiza un poco el ingenio y en ese momento se me ocurrió la idea de ir visitando empresas, páginas web, ir cogiendo su email, escribirle, ofrecerle una página web. Después cogí un programita que era un email extractor y extraía direcciones de email. Todavía no había este problema de la protección de datos que hay hoy día. Entonces tenía un programita que cogía direcciones de email de muchas empresas, por ahí de 1000, y les enviaba un email a las 1000 diciéndole, oye, te puedo hacer una página web. Todo esto desde el cibercafé. Me contrataba una página web, no sé, 500 euros, y bueno, la tenía que hacer y entregarla, ¿no? O sea, muy precario todo. Yo llegué a hacer yo mismo más de 600 proyectos digitales, 600 páginas web que las hice yo, trabajaba de noche, de día, ¿no? Mi empresa fui yo solo los primeros 3 4 años. De hecho, yo creo mi sociedad, la sociedad que tengo hoy, Comunicaciones Interlink, mi SL, eh, y mi propia empresa me contrata a mí mismo, ¿no? Pide que necesitaba un director con conocimiento del mercado latinoamericano, se presenta la oferta en el INEM y yo no sé si fue una pequeña grieta en el sistema, pero yo pude, gracias a mi propia empresa, contratarme a mí mismo para dirigirla, porque cuando creé mi empresa era curioso, pero mi empresa podía funcionar, pero yo no podía trabajar en ella, porque era como una inversión extranjera, bueno, se quedaba con 3.000 euros que me habían prestado y, y lo pude hacer. Y a partir de ahí empezar a ofrecer servicios, bueno, todo lo que vino después. Con el tiempo las cosas fueron bien, pude traerme a toda mi familia, a mis padres, a mis hermanos, todos viven en España.
y crear una familia. Vivo en Salamanca y, como decía, es una historia muy bonita de superación. Cuando me acuerdo hace poco de una charla para emprendedores en la Universidad de Salamanca y me preguntaba un estudiante, me decía, ¿por qué mi historia era una historia de éxito en emprendimiento, cosa que es difícil ya en general? Si vienes de afuera es mucho más difícil, ¿no? De hecho, de cada 10 empresas que se crean hoy día en España, 8 fracasan antes del segundo año, siendo de España, españoles, ¿no? Es decir, entonces me preguntan estos chicos por qué mi caso era un caso de éxito, con lo difícil que es que te vaya bien en algo que emprendes y mucho menos viniendo de afuera, mucho menos sin recursos, mucho menos sin contactos. Y cuando me preguntaron eso, claro, los estudiantes son muy listos, realmente tengo que reconocer que me quedé un poco sin respuesta porque no me había ni siquiera parado a pensar cuál había sido la razón por la cual a mí me había ido bien y a mucha gente no le había ido bien. De hecho, cuando llego a Madrid en el año 2001 éramos miles de argentinos en Madrid y de ellos que yo conocí, miles, quedaron 2 solamente en España. Quiere decir que esto fácil no es. La mayoría, si no veía que no veía un futuro muy claro, se volvía. Entonces, cuando estos chicos me preguntan cuál era la razón por la cual a mí me había ido bien, claro, yo me quedé un poco en silencio, me puse a pensar rápidamente. Yo pensaba si yo tenía algo distinto, algo excepcional. Digo, yo tengo algo que los demás no tengan, y claro, no encontraba, porque no tenía ningún talento natural de nada, no mido 2 metros para jugar al baloncesto, no tengo la habilidad de Messi en el fútbol. De hecho, es curioso, yo doy clases en la Universidad de Salamanca, en 4 MBAs, pero yo no tengo un título universitario porque mis padres no me lo pudieron pagar. O sea que no era un tema de formación, que digas, no, es que se formó en Stanford, ¿no? Dice, pues no, yo no pude, empecé un año comunicación audiovisual y lo dejé, ¿no? Pues me puse a trabajar. O sea que tampoco era un tema de estar súper formado, ¿no? Al final, después de darle muchas vueltas, yo sí lo que pude sacar como conclusión, la única conclusión, que lo que diferencia a las personas es la actitud. Es la actitud, es el soñar, el no parar hasta conseguirlo, tener una visión muy clara, tenerlo en tu mente. O sea, yo veía como quería que sea mi empresa. De hecho, hoy día, si buscáis alguna información de International Web en Google o un vídeo, vais a ver lo que son nuestras oficinas, que hay futbolín, videojuegos, Coca-Colas y bebidas gratis para los trabajadores. Es decir, yo tenía claro lo que quería. Eh, Quería traerme a mi familia que vive aquí, quería formar una familia en España, quería vivir aquí. Yo lo tenía tan claro, lo veía tan claro que lo único que tuve que hacer es trabajar incansablemente hasta llegar a esos objetivos. Que el camino no es fácil, claro que no es fácil. Que no es rápido, no es rápido. Claro, yo lo cuento ahora, pero han pasado desde el 2001 hasta ahora, han pasado 23 años. Es decir, ¿no? Y a veces cuando hablo con emprendedores que dicen, bueno, voy a hacer un proyecto y en 6 meses tengo que conseguir, digo, Dios mío, en 6 meses todavía no has conseguido ni la licencia del ayuntamiento para abrir algo, ¿no? Hay que tener un poco de paciencia y bueno, y aprovechar, por ejemplo, las nuevas tecnologías que nos dan esta posibilidad. Nosotros hemos desarrollado cientos de proyectos con mucho éxito, por ejemplo, tiendas online, la posibilidad de vender productos. Hay gente que hace intermediación, que compra, ¿no? No sé, en AliExpress y lo vende en Amazon, ¿no? Lo que era un intermediario, un comisionista, pero digital. Y ganan un montón de dinero, ¿no? O venden pisos, o ponen inmobiliarias digitales, es decir, empiezan a captar pisos, los ponen, hacen campañas en redes sociales y los venden y se ganan una comisión. Hay gente que escribe para revistas, para medios, desde cualquier lugar, desde el entorno rural, con un ordenador, y escriben artículos, tienen blogs. Hay gente que hace blogs y crea contenidos y luego gana con publicidad. Es decir, al final eh, son proyectos digitales que te permiten rápidamente emprender, ir viendo resultados. El riesgo siempre es menor, porque a veces cuando hablamos con emprendedores que van a montar, no sé, un restaurante y tienen que invertir 100.000 euros, que es parte del dinero que tienen más un crédito que van a pedir a 15 años. Si ese proyecto fracasa, que es muy probable, a veces por la falta de experiencia, estamos muy jodidos, ¿no? Y yo digo que a veces, claro, el emprender arriesgando todo
es un riesgo muy grande. Entonces, Internet y los medios digitales nos dan esa posibilidad, incluso en redes sociales, llevar perfiles, community manager de empresas. O sea, hay mucho que se puede hacer con poco, ir ganando, ir probando, ¿no? Ir avanzando sin arriesgar todo, ¿no? Como hablamos los argentinos. Juli. No, no, es maravilloso, es maravilloso. De hecho, la gente estaba pidiendo por internet tu sitio web, que ahora explicaremos un poco los servicios también que presta la empresa de Claudio, que es justo lo que hicimos en el directo anterior, pero a mí sí que lo que me gusta de esto, Claudio, es el mensaje de que es la actitud. Es verdad que por eso Cruz Roja muchas veces cuando empieza a trabajar con las personas, lo que se trabaja en esos itinerarios hacia el emprendimiento es precisamente esas competencias básicas que tiene que tener la persona, lo que estás diciendo tú, la constancia, la tenacidad, la formación, que por eso también me parecía importante que lo contases tú, es importante, pero no es esencial una formación universitaria. Es decir, hay muchísimos trabajos ahora de emprendimiento online, como estaba comentando Claudio, que se pueden hacer formaciones más cortitas, más básicas, que no requieren una carrera o una formación universitaria, que es verdad que muchas veces nos encontramos con personas migrantes, sobre todo pues a lo mejor que vienen de Venezuela, que vienen de Argentina, que vienen de Colombia, que tienen sus títulos y que no consiguen homologar. Pero como tienen esa capacidad, las capacidades ya las tienen, pues es verdad que el emprendimiento online, en muchas de las modalidades que estaba comentando Claudio, no requiere grandes inversiones iniciales. Requiere pues, que tengas tu ordenador, que tengas una conexión, que tengas tu tiempo y luego, por supuesto, que tengas esa destreza en aquello que tú vas a montar. Y esa destreza la puedes ir adquiriendo, ¿no, Claudio? Que es un poco lo que tú comentabas. Tú no venías de hacer esto, es decir, no tenías esa formación, no empezaste el emprendimiento por adquirir esa formación, es decir, lo que hiciste fue directamente remangarte y ponerte a trabajar. Entonces, bueno, sí que fue ver, ¿no? Un poco, Claudio, qué oportunidad te ofrecía el mercado y cómo podías encajar tú de la manera más rápida y con la menor inversión posible. Aunque desde ahí hayas evolucionado a muchas otras cosas, ¿no? Que eso también es bonito, ¿no? Eso es interesante. Y luego el por qué me voy de Madrid a Salamanca, por qué decido cambiar a más pequeño, que era un poco la vinculación que nosotros hacíamos con el emprendimiento online en el rural. Es decir, que a veces pensamos que emprender tiene que ser en las grandes ciudades y que todo pasa en las grandes ciudades, en los grandes núcleos urbanos, cuando realmente hay muchas cosas que se pueden hacer desde sitios mucho más pequeños, que además de ofrecernos una calidad de vida mucho mayor, tiene un coste de vida también mucho menor. O sea, que se conjuga todo cosas positivas, ¿no? Ese era un poco el ver el por qué tú te vas de una gran ciudad a otra gran ciudad y de ahí decides, bueno, mira, me voy a trasladar a otro sitio más pequeñito. Sí, básicamente lo que está pasando en las grandes ciudades, y también ya pasaba de antes, es que todo el mundo va a las grandes ciudades. Todo el mundo quiere ir donde en teoría, entre comillas, está el pastel más grande. Entonces los alquileres son imposibles, comprarte una casa es imposible. Yo vivo aquí en Salamanca, en una urbanización, que es un chalet con 3 plantas. Eso yo no lo hubiera podido comprar, digamos, en Madrid, ¿no? O sea, hubiera sido 5 veces el precio. Cuando emprendes digitalmente, no importa dónde estés. Podrías estar en Madrid, en Barcelona, en Salamanca, podrías estar en el entorno rural o podrías estar en Turquía en realidad. El tema es desarrollar tus plataformas digitales, buscar una idea, desarrollar, al final los negocios que funcionan son aquellos que resuelven algún problema. El otro día hablaba con una chica que estaba haciendo unos cursos de pastelería, estaba ella impartiendo cursos de pastelería especializada en temas de gente intolerante al gluten y celiaquía, y realmente tenía muy poca competencia. Que era una chica de Venezuela y hizo una plataforma digital online, podía vender los cursos, cómo hacer el mejor pan sin gluten, y al final entró en un mercado, en un nicho, y empezó a ganar dinero, ¿no? Con una inversión muy chiquitita, desde casa, porque tenía niñas pequeñas, y son estos proyectos de éxito. Posicionarte en un tema, en un nicho, resolver un problema que esté habiendo, una necesidad
que otros no estén cubriendo y son apasionantes. Nosotros siempre hablamos en los proyectos digitales que hay que buscar resolver un problema, lo que decimos anicharse, buscar un nicho de mercado, incluso en el comercio electrónico. Es decir, si tú vas a montar una tienda online, y el otro día me decía un cliente, voy a montar una tienda online de zapatos, me decía. Yo le decía, genial, ¿de qué tipo de zapatos? Me decía, de todo tipo de zapatos para todo tipo de personas. Y digo, entonces tenemos un problema, nosotros hacemos marketing, pero no hacemos magia. Es decir, si tú de repente haces una tienda online de zapatos para cojos, por decir una cosa, y te anichas y te haces el número uno de zapatos para cojos, aunque la tarta del pastel es más pequeña, pero va a ser casi el 90% de esa tarta va a ser tuya. De la otra forma, la tarta es mucho más grande, pero seguramente no te comas ni una ración porque ya hay muchas, porque llevan muchos años, porque llegas tarde a la fiesta, ¿no? Entonces, buscar dónde podemos aportar valor y donde sean mercados que no estén tan saturados, qué problemas podemos resolver, todo eso hacerlo digitalmente y con redes sociales es estupendo. Y Claudio, tú, en la experiencia que tenéis vosotros en la empresa, ¿tenéis muchos emprendimientos o cada vez más notáis que está creciendo la gente que se ha deslocalizado a sitios más chiquititos, al rural? Sí, sí, muchísima gente lo está haciendo y está buscando esas opciones, esos mercados que hay disponibles todavía en la venta online, la especialización. Aquí preguntaban sobre cuáles son los mercados no saturados, ¿no? Es decir, los mercados no saturados son aquellos que la gente los ha obviado, los emprendedores, durante mucho tiempo, porque por ahí eran más pequeños, y es lo que decimos, la especialización. Es decir, si vas a montar, el otro día lo hablaba con un cliente, iba a montar una tienda de instrumentos musicales, ¿no? Una tienda. Y yo le decía, ¿en qué te vas a especializar? No, yo tengo 5.000 productos, cables, todo tipo de instrumentos. Joder, es que hoy día competimos con todas las tiendas online de todo el mundo, es decir, con Amazon, con Alemania, cualquiera que busque en Google, una guitarra la puede. Entonces hablábamos que tenía que especializarse. Entonces empezó a buscar, a pensar cuál era su mejor producto, cuál era su mejor proveedor, en cuál tenía más margen, en cuál lo tenía mejor precio, y terminó haciendo una tienda online especializada en pianos, solamente en pianos. Y hoy día se ha convertido casi en el mayor vendedor de pianos online en España. ¿Por qué? Porque era en donde tenía, ¿no? Podía aportar mucho más valor, ¿no? Y eso le fue mucho mejor que se hacía la tienda genérica, ¿no? Hay que especializarse, buscar en algo donde podamos aportar valor, ¿no? No sé si tenéis. La respuesta, yo creo que sí, justo ha respondido. Porque, claro, es una persona que se dedica al turismo. Entonces, un poco tú lo que les estás diciendo es tenéis que buscar lo que os diferencia. Si tú eres guía turístico, ¿qué te diferencia del resto de guías turísticos? Claro, por ejemplo, el turismo religioso, eso es fantástico. Fantástico, Si tú claro, muy creas, buena idea. imagínate, una página web, que al final la página web es como el comienzo, es la base, ¿no? de la pirámide de la comunicación digital. Tú haces una página web, entonces tú dices, oye, yo hago turismo religioso, ¿en dónde lo haces? No, no, en toda España, no, céntrate, ¿dónde? ¿Es en Sevilla? ¿Es en Salamanca? ¿Es en Madrid? ¿Es en Toledo? ¿Dónde es? ¿No? Es decir, y empiezas a posicionarte en Google, ¿vale? Es un trabajo de posicionamiento, creas unas redes sociales, puedes hacer unas pequeñas campañas publicitarias en redes. Si eres, no sé, si te gusta el turismo religioso y quieres conocer esto, lo otro, tal, te llevamos y aparte te hacemos una ruta gastronómica. Tú ofreces, aportas valor, haces algo distinto, lo promocionas, lo comunicas. Y es curioso, pero el mercado es muy sabio, ¿no? Esto dice mi actual presidente Milei, ¿no? El mercado te premia cuando tú eres capaz de aportar valor, de dar un mejor servicio a un mejor precio y respondes, ¿no? a una necesidad del mercado que nadie había cubierto y el mercado responde y te premia con su dinero, que va a tu bolsillo, ¿no? Es la magia. Ahora, tú quieres hacer algo que ya lo hace todo el mundo, en ciudades donde todo el mundo lo está haciendo. Tú no tienes capacidad financiera para hacer una campaña de 1 millón de euros para sobresalir. Claro, tienes un problema. Es decir, o tienes un producto que no hay, o es un producto mejor, o es un producto más barato, o es algo que puedas aportar que el resto no esté aportando, porque si no, el mercado te da la espalda. Sí, es así.
Aquí hay una cosa que es interesante. Vale, soy consciente del tiempo que Claudio además ahora quiero que no deje de contaros cómo se llama su empresa y qué es lo que están haciendo y sobre todo Claudio que les indiques cómo ponerse en contacto contigo porque el kit digital, que es lo que explicamos en el directo anterior, fue muy interesante. Las personas que están aquí, que nos siguieron en aquella ocasión, lo escucharon, pero estamos llegando, ¿verdad, Claudio?, al final de esa convocatoria, que es un paquete de ayudas muy importante que hay para precisamente poner en marcha todo esto que os ha contado Claudio, ¿vale? Entonces, hay una persona que nos habla de un tema que yo creo que no tiene tanto que ver con lo digital como con el si yo puedo ejercer una profesión cuando aquí no tengo unos títulos homologados, ¿vale? Que yo ahí lo que recomendaría es que para todo el tema que sea o de homologación de estudios o de los requisitos que hay para emprender en general, ya sea online o no sea online, pues que se acercaran a los recursos que hay de emprendimiento. Si entran en la página web del proyecto Impulsa Autoempleo de Cruz Roja, ahí podéis ver dónde están nuestros puntos de presencia, es decir, donde podéis acudir a una oficina de Cruz Roja, si no siempre se puede contactar online, ¿vale? Porque Claudio, por supuesto, para la parte de montar la web o ayudaros, por ejemplo, con difusión en redes sociales, etcétera, eso es lo que hacen ellos. Entonces, si yo soy psicóloga en mi país y aquí no puedo ejercer profesionalmente porque no tengo homologación de títulos, puedo prestar servicios, por supuesto, que se puedan prestar con mi competencia, pero no, si queréis, en función a esa competencia. Es decir, yo no puedo ejercer como doctor en España si no tengo un título homologado. Eso no quiere decir que yo no pueda asesorar o informar o crear contenido, etcétera, pero siempre explicándole a la gente desde dónde lo estoy creando. Bueno, soy una persona que soy psicóloga clínica especializada en violencia en mi país de origen, por las circunstancias estoy en proceso de homologación, pero yo puedo contarte lo que sería mi punto de vista, ¿vale? Entonces, bueno, para todo ese proceso, lo que os digo, está, por ejemplo, el proyecto de Cruz Roja y luego ya para la parte de montar ese consultorio, si lo quisiéramos montar online, pues entonces, Claudio, si te parece, y sobre todo porque esto sería infinito si no, cuéntanos, el enlace a tu web ya está, que ahí tenéis el contacto de Claudio, y cuéntanos cómo pueden aprovechar los servicios que hace tu empresa a través de esa ayuda que hay para personas dadas de alta como autónomos, que es el kit digital. Si quieres ahí una pincelada rapidita. Antes de retomar esto que me decías, lo de la psicología online, por ejemplo, ese es un mercado, luego de la pandemia, ¿no? Los servicios de asistencia psicológica han sido, bueno, un verdadero boom y es cierto que, bueno, que si tienes que ejercer tendrás que tener tu titulación y tal, pero como decía Julia, convertirte en un acompañamiento, en un coach especializado en un tema, eso lo puedes hacer. De hecho, yo conozco mucha gente que está con sus psicoterapeutas online que están en América Latina, porque, claro, porque cuesta bastante menos tener un psicólogo, no sé, en Argentina online que tenerlo en España, que cuesta más. Entonces, hay posibilidades, ¿no? De incluso psicólogos de Argentina o de Venezuela están trabajando en Europa, ¿no? Online, fijaros, ¿no? Qué fantástico, ¿no? En cuanto al kit digital, son las ayudas estas que son a fondo perdido, que da, bueno, vienen de Bruselas. Yo creo que lo van a alargar hasta todo el año del 2025, van a estar. Había 3.000 millones, no se llegaron a ejecutar todos, entonces todavía les queda mucho dinero para inyectar en digitalización. A los autónomos son 3.000 euros que te dan, 2.000 por ejemplo, para marketing y 1.000 para un ordenador. De eso lo único que tienes que pagar es el IVA bueno, es pedirlo y luego con ese dinero poder crear una página web, por ejemplo, lo que decíamos, crear una tienda online, tener asesoramiento. Nosotros llevamos, hecho 500 kits digitales de clientes porque al final, bueno, es dinero a fondo perdido. Pero si estáis de autónomos, los únicos requisitos son pocos, pero es que tengáis 6 meses de antigüedad. Si te has dado de autónomo ayer, tienes que esperar 6 meses. No tener deudas con la seguridad social y con la tesorería, eso siempre lo piden, y poco más. Es decir, entonces se pide, tardan un mes, mes y medio, te dan el bono digital, no te dan un dinero, te dan un bono digital, y con ese bono digital
con un agente digitalizador como nosotros u otros, canjeas ese bono con los servicios. Por ejemplo, crear una tienda online, llevar las redes sociales durante 12 meses, crear una página web. Yo digo a todo el mundo que aproveche, ya que es un dinero a fondo perdido que nos dan, aprovecharlo, ¿no? Es muy interesante. Pues Claudio, aparece en el chat, tenéis ahí el contacto de la empresa de Claudio, ¿vale? Con lo cual yo animo a que todas aquellas personas que ya son, como ha dicho Claudio, personas autónomas que tienen 6 meses de antigüedad y que no conocieran esta ayuda, pueden contactar con Claudio. Para cualquier otro servicio, obviamente también seguro que Claudio va a asesorarles perfectamente. Y no robamos más tiempo de tu tiempo. Claudio, muchísimas gracias. Ha sido una maravilla. Creo que el mensaje es claro, se puede emprender con poquito, no hay que emprender solamente en las grandes ciudades. El mercado, la globalización, el online nos da la apertura a poder vivir mejor en sitios más pequeños muchas veces y simplemente enfocándonos en aportar valor y solucionar algo que nos pida solucionar el mercado. Entonces, bueno, yo creo que ha sido una maravilla poder escucharlo de ti, que la gente sepa que estas cosas pasan, que es difícil, pero que pasan, porque bueno, pues es esperanza y nos enfoca en mejorar nuestra actitud para llegar ahí. Muchas gracias, Claudio. Un beso muy fuerte desde Cruz Roja. Un abrazo, amigo, que vaya todo muy bien. Un placer haber contado contigo. Muchas gracias a todos por aguantarme, por escucharme. No, no, No maravilloso. pierdan el ánimo y que tengan paciencia, que cuando uno sueña, se esfuerza y tiene actitud, con el tiempo siempre llegan las cosas buenas. Lo que pasa es que vivimos en un mundo muy impaciente, que queremos recompensas instantáneas, rápidas, y el emprendimiento no es una recompensa instantánea, es una carrera de fondo, no es un sprint. Eso es, eso es. Muchas gracias, Claudio. Un abrazo y hasta dentro de 15 días a quien nos está siguiendo en nuestro próximo directo. Un abrazo, Claudio. Chao, Gracias. gracias a todas las personas que nos han seguido hoy.